si no tiene lo esencial, que es el timón, se va a perder en el océano. Va a ser un punto que no se va a distinguir en el océano. Por eso yo les pido, mis hermanos, que yo sé que este conocimiento puede ser inicialmente un tanto básico para muchas personas que puedan tener gran conocimiento. Pero yo les pido que tengan un lente espiritual ante la palabra de Dios, que se retome el timón de ese portaaviones que es potente y poderoso, porque una vez teniendo el timón se puede dirigir al puerto correcto y descargar toda la potencia de fuego, ¿verdad? Entonces, vamos a ir tratando de ser más dinámico. Ahorita va a ser un tema que lo veamos en no máximo de 15 minutos, para que posteriormente los siguientes temas tomen mayor fuerza y dinamismo. Pero es muy importante que siempre la estructura, la roca, el fundamento, las bases queden bien establecidas para poder llegar a una edificación adecuada del edificio. Y entonces todo el edificio coordinadamente vaya creciendo espiritualmente hasta llegar a la altura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesús el Cristo. Entonces vemos nosotros que hay una separación del ser humano, ¿verdad? Cuando ya peca, Dios se separa del ser humano, lo echa del Edén, ya lo hemos visto que se separa. En Génesis 3:24 lo echa del Edén, dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del Edén querubines, y entonces queda separado. Entonces vemos que hay un solo problema, que es la separación del hombre con Dios. Aunque el hombre fue hecho a su imagen y semejanza, que fue un ser de realeza, ¿verdad? Y que pudimos ver en Salmos del 8:4 al 8:8, que todo fue puesto debajo de sus pies, y que fue creado poco menor que de los ángeles. Y como ustedes lo saben y con gran conocimiento deben de saber, que este versículo, en el versículo donde dice 8:5, lo has hecho poco menor que los ángeles, aquí dice en el original hebreo que fue hecho poco menor que Dios, no poco menor que los ángeles. ¿Sí? El ser humano es hijo de Dios, ¿sí? Y los ángeles no tuvieron perdón de Dios, pero sí tuvo el ser humano perdón de Dios. Por eso envió a su hijo, porque los ángeles no tuvieron ese privilegio, porque no son hijos. Los hijos de Dios tuvieron el privilegio de ser perdonados por el mismo Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un ser de realeza, es un ser que tiene potestad, que le ha dado potestad de ser hijo de Dios. En Génesis 5:3 nos dice que nos hizo Dios a su imagen y semejanza, ¿verdad? Pero que somos hechos con esa bendición de ser poco menor que Dios. No ser jamás, obviamente, a la igualdad de Dios, porque obviamente Satanás, eso es lo que le puso al ser humano, que ibas a ser igual que Dios, ¿verdad? Pero esa no es la condición del ser humano. El ser humano siempre es inferior a Dios. Entonces vemos que la serpiente antigua, ella tuvo una razón, ¿verdad? Tuvo un objetivo, que era destituir al ser humano de esa realeza. Se convirtió obviamente el ser humano en muerte, en pecado, ¿verdad? Y entonces vinieron todos los problemas del ser humano. Entonces el ser humano, bajo esta condición de problema de perder el pacto, vive en un estado de carne, vive en un estado de muerte espiritual. Y vamos a ver rápidamente nada más el tema. Vamos al tema número 6, para abreviar un poquito más. Entonces, fíjate, vamos a Isaías 2, cuando dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad, las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Entonces tú ves cómo vive el ser humano. Yo, mi hermano, te digo esto, ¿por qué te lo estoy explicando? Porque tú lo sabes, pero allá afuera no lo están conociendo. ¿Y cómo lo vamos a explicar y cómo lo vamos a expresar? ¿Bajo qué condiciones lo estamos expresando? Lo tenemos que expresar bajo la luz de la Biblia. ¿Cuál es la condición del ser humano? Fíjate bien, nos está diciendo que está en tinieblas y en oscuridad. Cuando está en tinieblas y en oscuridad, está en una ceguedad del espíritu. Es porque no está entendiendo lo que es el evangelio, que es espíritu y es verdad.
Por eso en Hebreos 2:15 nos dice: y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por qué están sujetos a servidumbre? Porque están viviendo precisamente bajo la potestad de Satanás. Están siendo ciegos y desordenados. Y les voy a poner un ejemplo aquí, mis hermanos. Supongamos que ahorita apagan aquí todas las luces y cierran todas las puertas. Y de repente todas estas sillas las empiezan a mover hacia todos lados. Y a ti te ponen en el centro del salón. Está en oscuridad, vacío y en tinieblas. ¿De acuerdo? No hay nadie, nada más que las sillas, y a ti te ponen en el centro. Y te dicen: ahora busca la salida. Y tú, tratando de buscar la salida, vas a empezar a tentalear las paredes. Vas a empezar a buscar el camino a través del piso y vas a ir chocando con las sillas de un lado para otro, tratando de llegar a la puerta de la salida. Pero después de, con muchas dificultades, de haber chocado por muchas sillas, de haber chocado contra las paredes, de haberte lastimado y golpeado, que esa es la condición del ser humano, entonces encuentras una puerta y tú ya dijiste: he encontrado la salida. Y cuando abres la puerta, sorpresa, es el baño. ¿Verdad? No es la salida. En esa condición se encuentra el ser humano espiritualmente, tratando de buscar por muchos medios encontrar la salida a su estado espiritual. Pero lo están viviendo bajo una condición de carne. Cuando tú vives una condición de carne, no puedes vivir bajo una condición espiritual, porque estás en las cuestiones de la carne. Y todo lo que se discierne carnalmente, se lo vas a discernir bajo esa perspectiva. Pero todo lo que se discierne espiritualmente, lo vas a discernir de la misma manera. Pero las personas que no tienen a Cristo en su vida, que son hijos de Satanás, están viviendo bajo las tinieblas, la oscuridad y el desorden. Y entonces no pueden encontrar la salida. ¿Y qué sucede de repente en ese salón? Que de repente llega alguien y prende la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Y entonces, una vez que ya viene la luz a tu vida, entonces ahora sí, a través de las sillas, ya sin chocar, vas a encontrar la salida. ¿Por qué? Porque ya llegó la luz a tu vida. Ya llegó Cristo a tu vida. Y probablemente esto sea muy básico, pero es una realidad que aquejan a millones de personas. Y no nada más a millones de personas que están fuera de la iglesia, sino dentro de las congregaciones están viviendo bajo la condición de oscuridad y de tinieblas y de desorden. Porque están viviendo bajo un nivel carnal. No están viviendo bajo un nivel espiritual. ¿Por qué? Porque cuando vienen a las iglesias, ¿qué ocurre con esas iglesias? Vienen pidiendo que se les arregle su problema de salud, su problema económico. Vienen que se les arregle su problema familiar. Y creen que nuestro Señor es un banco. Consideran que es un supermercado que les va a estar ofreciendo los deseos de la carne, cuando nuestro Señor nos está dando cosas espirituales. Y si nosotros estamos adorando, nosotros podemos levantar las manos y podemos estar adorando. Pero si estamos pidiendo cosas de la carne, estamos viviendo en polvo. No estamos viviendo en espíritu y en verdad. Y entonces las adoraciones no son las correctas. Por eso la iglesia, y esto se los voy a decir porque de donde venimos, de León, Guanajuato, hay muchas congregaciones que están viviendo bajo esa condición de tinieblas y oscuridad, de ignorancia, de incredulidad. Ahora sí que aunque ustedes no lo crean. Congregaciones cristianas que tú estás diciendo: ¿cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo lo están utilizando como si fuera un banco, una caja de préstamo? Nosotros bajo esa condición no podemos estar haciendo la obra del Señor. Nosotros tenemos que tener el objetivo muy claro y conciso, y sobre todo el conocimiento espiritual para poder lograr el objetivo, la voluntad de nuestro Señor en nuestros días. La iglesia no son 4 paredes. La iglesia no fue diseñada para estar
a contentillo de nuestro Señor y darle lo que las personas congregantes quieren. Nuestro Señor nos ha encomendado esta encomienda de la reconciliación, pero tenemos que estar preparados, no nada más con la palabra, sino tenemos que estar preparados espiritualmente. Porque si nosotros no estamos preparados espiritualmente, ¿cómo vamos a hacer una guerra espiritual? Si estamos viviendo en la carne, ¿cómo vamos a poder lograr hacer una guerra espiritual? Si no estamos creyendo la palabra y lo único que tenemos es conocimiento de la palabra, entonces vamos a ser como los fariseos. Los fariseos, ¿cómo eran? Todos ustedes lo saben, personas sumamente preparadas. El Tanaj judío lo controlaban. La Torah, los Ketubim, los Nebivim, todo lo sabían manejar. ¿Y eso a qué les llevó? ¿Les llevó a creer? ¿El conocimiento los llevó a creer? No creían. Y dominaban y controlaban y manejaban la palabra de esta manera. ¿Y eso qué? Por eso nosotros, todo esto es a nivel espiritual, no es a nivel intelectual. Si nosotros estamos basándonos a nivel de palabra, estamos errando, porque estamos a un nivel carnal, igual que los fariseos y los saduceos. No estamos a un nivel correcto, por mucha palabra que tengamos, por mucho conocimiento que tengamos. Vamos a ser esos portaaviones que estamos cargados de potencia y de poder, pero que no podemos llegar a puerto para descargar toda esa potencia, porque nos está careciendo lo fundamental y lo importante. ¿Y qué es lo fundamental y lo importante? Que Jesús es el Cristo. Y parece que es algo tan sencillo, y creemos que ya lo sabemos, y creemos que ya lo controlamos, pero no es así. Porque si así fuera, ya se hubiera hecho la evangelización mundial. Y no se ha hecho. Y mientras estemos bajo una condición de conocimiento exclusivamente, no vamos a poder lograr la evangelización mundial. Si creemos que porque yo me sé la palabra de Dios de ida y de regreso, voy a poder cumplir con el cometido al cual fui encomendado de Corintios, de este ministerio de la reconciliación, no lo voy a lograr, por mucha palabra que me sepa, como los fariseos. Por eso es importante, mis hermanos, yo ahorita les encomiendo mucho a que ustedes estén orando, para que esta palabra de que Jesús es el Cristo, que se oye muy básico, no es básico. Jesús el Cristo jamás es básico. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Él es el primero y el último. Y en Él habitan todas las cosas. Amén. Jamás puede ser básico nuestro Cristo. ¿Sabes qué es básico? Nuestro cerebro. Ese sí es básico. Nuestro cerebro jamás va a poder contener todo el conocimiento, toda la sabiduría de nuestro Señor. Jamás. Dice en Eclesiastés que nos hizo con un corazón eterno y que jamás vamos a poder entender y a comprender toda la plenitud de la creación del Señor. Por eso nosotros jamás vamos a poder entender y comprender ni siquiera lo básico. Ni siquiera vamos a entender en toda la plenitud lo básico que es Jesús el Cristo. El día que nosotros tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, que ya lo sabemos y que ya lo conocemos, ese día perdemos, porque Satanás ya logró su objetivo. Creer que ya lo sabemos, creer que ya lo manejamos y lo controlamos, como si nosotros pudiéramos controlar a nuestro Señor Jesús el Cristo. ¿Quiénes somos nosotros para controlarlo? ¿Quiénes somos nosotros para saber que ya sabemos?
Nosotros no sabemos nada. Por eso pedimos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que nos muestre todas las cosas, que nos está mostrando y nos está enseñando todas las cosas, pero siempre y cuando tengamos ese Espíritu Santo dentro de nosotros. Y primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y ahora te lo digo al revés: y todo aquel que no cree que Jesús es el Cristo, ¿de quién es hijo? Entonces, el creer que Jesús es el Cristo no es algo básico. El creer que Jesús es el Cristo es todo. Es ser hijos de Dios. Y así como los ángeles no fueron perdonados porque no son hijos, el mismísimo Dios se hizo carne para salvar a sus hijos. Gracias, Señor. Y entonces, esto que es Jesús el Cristo, dio su vida el mismo Dios, haciéndonos entender que a través de Jesús el Cristo es como tenemos vida y nos convertimos en hijos de Dios. Y si esto para ti, mi hermano, es poca cosa, entonces reflexiona en dónde estamos parados. Si verdaderamente estamos creyendo que Jesús es el Cristo. Esto nos lo tenemos que preguntar y tenemos que ver si estamos parados en la roca. La roca es Cristo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.